Hola alumnos de sexto grado, bienvenidos a este desafío 23 de su libro de matemáticas sobre la recta, donde debemos de ubicar fracciones en la recta numérica. Antes de iniciar, vamos a recordar lo que son los números decimales y las fracciones. Lo primero que tenemos que hacer cuando tengamos una recta numérica es analizar la información. Debemos de ver sus valores. Por ejemplo, ¿con cuál número inicia? En este caso, la primera recta inicia con 0, tiene marcado hasta dónde es el 10 y nos pregunta qué número sería acá donde está el signo. ¿Ya lo pensaste? Bien. En la siguiente, inicia con 4, está marcado el 10 y acá nos abre la incógnita de cuál sería el siguiente número. Igualmente la siguiente recta inicia con el número 200, tiene marcado el 330 y la incógnita es cuál sería donde está el signo y nos puede ayudar a una pista esta otra marca. ¿Ya sabes cuál número va ahí? Continuamos. En esta otra recta tenemos marcado que inicia con 0 y aquí nos marca 6 octavos. Recuerda que 6 octavos es una fracción y significa que el entero se dividió en 8 y se tomaron 6 partes de ella. Comencemos a analizarlas. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar los números enteros que nosotros podamos para que una vez que estén marcados la mayor cantidad de números de acuerdo a donde estén, podernos ubicar con los que nos hacen falta. Por ejemplo, ahí tenemos el 0, aquí es 6 octavos, ¿acaso será ahí el 1? Ahora esta otra. ¿Observan? ¿Cuál fracción o cantidad crees que debería de ir ahí? Efectivamente, acá es el 1. Si acá es el 1, ¿cuánto debe de ir aquí? Recuerda que las mitades, porque esto es una mitad, las mitades se pueden marcar tanto con fracción como con números decimales. En este caso tenemos el decimal 0.5. Más adelante vamos a ver qué significa eso. Por lo pronto ya sabes que 0.5 significa la mitad. Si significa la mitad, ¿en cuántos crees que se dividió el entero para que sea la mitad? Correcto, se dividió en 10. Ahora observamos la fracción 6 octavos. ¿En cuántos se dividió el entero? En 8. ¿Cuántas partes o cuántos octavos se tomaron? 6. A ver, contemos de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10. Es correcto, se partió en 8 y agarramos 6. Analicemos la primera. El número 13. ¿Por qué va el 13 aquí? Si aquí tenemos el 0 y acá tenemos el 10, ¿cuál creen que sea acá? El 20. Porque este espacio equivale a este y si este tuvo un valor de 10, también este debe tener valor de 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Por qué el 12? Observa el valor del 4 al 10. 4 para 10, 6. ¿Qué número debería de ir acá?
Si va de 6 en 6, acá debería de ir el número 16. Contemos a ver si está bien ubicado el 12. 12, 14, 16. ¿Está bien o está mal? A ver, ¿tú qué opinas? 2, 4, 6. ¿Te fijas que no son iguales de grandes las fracciones, los segmentos de recta? Por lo tanto, eso estaría mal ubicado. La siguiente. Tenemos 200, tenemos 300. ¿Cuál número crees que debería de ir aquí o aquí? 200, 300 y acá sería el 400. Comprobemos a ver si está bien ubicado 330. 330, 360, 390, más otros 10, 400. Analicemos la siguiente. Números decimales. ¿Por qué se llaman números decimales? Por ejemplo, en 8, 5, ese es un número entero. ¿Qué le faltaría para que fuera decimal? Esto. El punto decimal, que es el que separa los enteros de los decimales. 1.3, 1.33, 1.333. ¿Cuál es la diferencia? 1.3, 1.3, 1.3. Pero aquí hay otro 3 y aquí hay 2, 3 más. Vamos a analizarla. Si un entero lo partimos en 10 partes, de esas 10 se tomaron 3. Si nosotros el entero lo partimos en 10, no pudiéramos tomar 33. Deberíamos de dividirlo en 100 partes para poder tomar 33. Si se tomaron 333, no pudimos haberlo dividido ni en 100 porque no alcanzarían, ni tampoco en 10 porque tampoco alcanzarían. Significa que aquí se dividió en 1000. Se divide el entero en 10, se divide en 100 para agarrar 2, se divide en 1000 para poder agarrar 3. Ordénalos de menor a mayor. Observemos las siguientes cantidades. Obsérvalas y piensa cuál es menor y cuál sería mayor. Recuerda que 1.7 significa que hay un entero y un entero se dividió en 10 partes y de esas se tomaron 7. 7 es más de la mitad de 10 o es menos. Más de la mitad, por lo tanto, ahí es más de 1,5. ¿Qué significa? Enteros. Un entero, punto 50. Si son 50, se dividió en 100 y de los 100 se tomaron 50, por lo tanto eso sería 1,5. Piensa, si te fueran a dar un laxante para que se te afloje el estómago, ¿cuál cantidad preferirías que te dieran? 1.7 litros, 0.5 litros, 3 litros enteros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál crees que sea menor? Observamos el orden. 0.5 significa que hay 0 enteros y la mitad de un entero. 0.9
Era un entero, se partió en 10 y se agarraron 9 partes, o sea, casi un entero. 1.499, un entero y casi medio, porque el medio serían 500, la mitad de 1000. 1.50, un entero más la mitad. 1.7, 1.99 y al final el 3 entero. ¿Por qué? Porque ese es un número entero. Comentamos que los números se dividen en 10, en 100 o en 1000 y nos damos cuenta por medio de los dígitos que tenga como decimales. Por ejemplo, 0.5 y 0.9 se dividieron en 10. Si se fijan, solamente hay un decimal y el 10 solamente tiene un 0. 1.99. 99 son dos dígitos, son dos números, significa que se dividió en 100. Y 1.499 son tres decimales, por lo tanto se dividió en 1000. El 3. ¿3 qué? 3 enteros. No importa que sean 3 calabazas, 3 ventiladores, 3 camisas, 3 pantalones. Son 3 enteros. Si habláramos de melones, serían 3 melones enteros. Aquí sería un melón entero más uno que se divide en 100 partes y se toman 50, o sea la mitad, 1,5. Aquí es menos de 1, menos de 1. ¿En cuánto se dividió el entero? Observamos las fracciones. Tienen enteros y tienen números fraccionarios. 2 enteros, 2 quintos, 4 enteros, 1 octavo, 1 entero, 4 sextos y 3 octavos. ¿Cuál creen que sea menor? Obviamente que la que no tiene enteros, o sea, 3 octavos. Aquí únicamente indica que de un entero se dividió en 8 partes y se tomaron 3. Observemos la recta. Recuerden que siempre es bueno analizar la numeración de la recta y vamos a ver cómo inicia y qué números tiene. 0 y 4. Fácil. ¿Cuál número pondrían aquí? ¿Qué número creen que le corresponda? Efectivamente, ahí va el número 2. Sería 0, 2, 4. Si se fijan, por ejemplo en esta, un entero con 4 sextos. Sería importante saber dónde va un entero. Si aquí es el 2, ¿dónde creen que vaya el 1? Tenemos otra fracción que es 3 enteros con 20 cincuentavos. Si aquí tenemos el 2, sería importante saber dónde va el 3. Si acá tenemos el 4 y aquí el 2, ¿dónde va el 3? Correcto, aquí a la mitad, cuidando de que los dos lados queden iguales, ambas partes. Colocamos el 2 que nos hacía falta. Ahora, 2 enteros con 2 quintos. ¿Por qué aquí son 2 enteros con 2 quintos? Son 2 enteros. Si colocaron aquí el número 3, se van a dar cuenta que el 3 va aquí. Y el 2 quintos significa que se dividió en 5 partes y se tomaron 2. Ahí sería lo de un entero y ahí sería lo de los 3 enteros. Y justo aquí es donde va 2 enteros con 2 quintos. ¿Se fijan lo importante que es tener marcados los enteros? Aquí tenemos el 3. Si lo dividimos en 5 partes sería 1, 2, 3,
4 y 5. ¿Cuál creen que vaya a ir ahí? 1, 2, 3, 4. ¿Cuál pasó de 4? Este. 4, un octavo. ¿Por qué un octavo? Significa que este entero o cualquier entero, aquí no porque no lo tenemos completo, pero lo podemos ver por ejemplo aquí. Lo partimos en 8 partes iguales, a la mitad tendría que haber 4 de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este ratón no se deja mover. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y así como quedó 1, así de grande se toma acá y ahí está marcado 3, 4 enteros, un octavo. ¿Dónde creen que vaya 3 cincuentavos? ¿Después o antes del 4? El 50 significa que se partió en 50 partes y se tomaron 20. Aunque es lo mismo que partirlo en 5 y tomar 2. Primero, ¿esta dónde irá? ¿Cuál será esa de ahí? ¿Ya analizaron por qué? Y finalmente acá tenemos la de 3 octavos. El entero se parte en 8, se divide en 8 y se toman únicamente 3. Si se fijan, 3 octavos es menos de un medio. Aquí sería un medio y aquí serían los 3 octavos. Dividirlo en 8 y tomar solamente 3. Ahora analicemos lo siguiente. ¿Cómo ubicar un entero y cómo ubicar 2.5? ¿Listos? Un entero, si aquí tenemos el 0 y tenemos el 2, ¿dónde creen que sea un entero? Justo a la mitad. Y 2.5, el 2 significa 2 enteros y el punto 5, dividirlo en 10 y agarrar 5, que es la mitad. Vemos la distancia que hay aquí de la mitad, eso sería 1. Esa sería la mitad. Un espacio como este es lo que debemos de agarrar aquí para que sea medio. Y ahí lo tenemos. Aquí sería un entero. ¿Por qué? Porque todo el entero tendría 4 cuartos y hasta aquí van 3. 1, 2, 3, 4. Aquí sería el entero y el medio tendría que estar marcado ¿en dónde? Les pregunto, ¿es correcto acá? Un medio. Si aquí es 0 y aquí es 1, ¿dónde tendría que ir un medio? Significa dividirlo en 2 partes y agarrar una. Ese es el entero. Lo dividimos a la mitad y agarramos una, aquí sería un medio. Recuerden que en los ejercicios muchas veces les pregunta ¿cuál no es correcta? En ese caso se tendría que seleccionar esta porque la D no está representada correctamente. Dijimos que es importante marcar los enteros para poder ubicar las fracciones. Si aquí son 3 quintos, significa que todo el entero se dividió en 5 y hasta aquí van 3. Y encontramos dónde va el 1 así, miren. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí sería un entero que es igual a 5 quintos. Y ya estando aquí, es más fácil saber a cuánto corresponde 2 quintos para marcarlos más adelante
que sería un espacio como este, 2/5, porque aquí van 3, 2 para llegar acá, ya van 5, y acá otros 2 que son estos. 1/5. Les pregunto, ¿aquí es 1/5? ¿Cuánto sería aquí? Si tenemos el entero aquí y se pasó con esto más, ¿con cuánto más se pasó de 1? Se pasó con 2/5 igual que aquí, por lo tanto aquí sería un entero con 2/5. Y acá tendríamos lo de un entero. Lo de un entero partido en 5 para tomar solamente 1. ¿Lo comprobamos? Aquí está. De aquí hasta el 1 son 5 partes. 1, ahí tenemos 1/5. 2, 3, aquí tenemos 3/5. 4, 5, aquí tenemos ya lo de un entero, más 1 nos da esa cantidad. En la siguiente igual marcamos un entero. ¿Ya vieron por qué? Y ahí estaríamos marcando 0.5, o sea, la mitad de este entero. Y el 2, ¿dónde sería? 1, 2, un espacio igual al primero, ¿sí? Espero que se la hayan pasado bien, de igual manera que lograran aprender lo del tema. Hagan sus ejercicios y seguimos en contacto. Cuídense mucho y hasta la próxima.